Vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Del conocimiento de un ángulo que ya sabemos que es la intersección o la unión de dos rectas. Esta abertura que aparece entre la recta BA o AB y BC o CB, a esta abertura se le llama ángulo y se le denomina o se la denota como ustedes están viendo aquí, ¿no? Y aquí se lee el ángulo ABC es igual al ángulo B. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? El ángulo ABC es igual al ángulo B. Y se le está dando un solo nombre, aquí a esta partecita. Entonces son los básicos que tenemos que conocer y a medida poco a poco vamos a ir aumentando el grado de complejidad y conocimiento de trigonometría. Ya. Aquí vemos los lados que corresponden a los ángulos. Dice que hay un lado inicial, hay un vértice, hay un lado final. Esas son prácticamente las partes de un ángulo. Ahora, lo que me está mostrando aquí son ángulos, por decirlo así, ángulos que son positivos, que van en contra de las manecillas del reloj. Esos ángulos son positivos. Repito, los ángulos que van en contra de las manecillas del reloj son positivos. Los ángulos que van a favor de las manecillas del reloj son negativos. Negativo. Entonces, es importante que tengan en cuenta aquello, ¿no? Al momento de realizar una operación, sobre todo cuando dibujamos triángulos en el plano cartesiano donde no todos los cuadrantes tienen los mismos signos y eso hay que determinarlo de la mejor manera para que no tengamos equivocaciones a la hora de realizar un tema, un ejercicio o un problema. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, los cuadrantes. Dice el ángulo en posición normal del segundo cuadrante cuya medida es positiva. ¿Por qué? Porque está en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Está en contra de las manecillas del reloj. Y este ángulo está en el segundo cuadrante, donde el eje de las X es negativo y el eje de las Y es positiva. En cambio, el vector de acá o el ángulo de acá que está en el cuarto cuadrante, el lado de las X es positivo y el lado de las Y es negativo. ¿Sí? Es negativo. Entonces hay que tomar en cuenta sobre todo para el cálculo de ángulos. ¿Sí? Aquí me dice literal B, ángulo en posición normal del cuarto cuadrante cuya medida es negativa. El ángulo es negativo. ¿Por qué? Porque va a favor de las manecillas del reloj. Si fuera positivo, saldría de esta manera el ángulo. Vamos a hacer una pequeña gráfica. El ángulo positivo va desde el punto cero, da la vuelta y se encuentra con el ángulo negativo. ¿Sí? Es decir, que es un ángulo que le complementa. Si de aquí hay 0 grados, acá hay 90 grados. Quiere decir que un ángulo recto tiene 90 grados. El otro ángulo recto también tendrá 90 grados. Por lo tanto, ¿cuál es el lado de las cuál es el ángulo que corresponde a este lado de las X? 0, 90, 90 más 90, 180 grados. 180. ¿Sí? 180 grados más 70 grados, 180 más 90, 70. 270. 60. Y 70. 270 más 90 más hacen un total de 160 360 grados. grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? 60 grados. Esas son las medidas básicas que uno tiene que conocer en cuanto a, Vale. a estos conceptos de trigonometría, conceptos básicos, ¿sí? Los ángulos positivos y los ángulos negativos. Ahora, aquí hay una equivalencia muy importante, dice unidades angulares, dice 360 representan un giro completo alrededor de una circunferencia, por eso que sale de 0, pasa a 90, pasa a 180, pasa a 270 y finalmente llega a 2pi, que corresponden a 360 grados. ¿Sí? La mitad de 360, es decir, 180 representa un medio o la mitad de la vuelta alrededor de una circunferencia. El 90 grados representa un cuarto de la vuelta y un ángulo representa 1/360 vueltas. Un ángulo o un grado representa 60 minutos y un minuto representa 60 segundos. Esos son conceptos básicos que también debemos de tener en cuenta al momento de resolver un problema o un ejercicio que se relacione con medidas angulares en trigonometría.
Dice lo siguiente, es de observar que para generar un ángulo se puede dar más de un giro completo. Por ejemplo, si damos 2 giros completos, tendríamos 220. Si se dan 10 giros, se tendrían 3600 segundos. Ahora es importante el tema de los giros, ¿no? Sí. Entonces, si le damos 2 giros completos, aquí estamos hablando de los ángulos, ¿no? Que están dando la vuelta en contra o a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si damos 2 giros completos, se tendrían 720 grados. Si se dan 10 giros, se tendrían 3600. Quiere decir que aquí han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y simplemente se la han multiplicado, ¿no? 360 por 10, que da 3600. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora dice, a continuación se interpreta el significado de un radián, considerando una circunferencia de radio R y centro O, se construye un ángulo de medida alfa cuyo vértice está ubicado en O, y cuyos lados inicial y terminal subtienden sobre la circunferencia un arco de longitud igual a R. Tenemos que alfa constituye un radián. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir eso? Que un radián es la longitud que existe de este punto que está aquí a este punto que está acá y coincide, el valor coincide con el radio de la circunferencia. ¿Sí? Quiere decir que este balón, perdón, quiere decir que esta circunferencia se mide un radián y el radián tiene como significado 57,17 minutos, 44,8 segundos. Entonces la medida de un radián es igual a 57 grados, 17 minutos, 44,8 segundos. Esa es la medición, ¿sí? Entonces R, que es el radio, es igual a la longitud del radián. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, si da una vuelta es 180, perdón, 360. Si da 2 vueltas es 2 pi dos, r, 2 radianes, ¿sí? Quiere decir que aquí ya básicamente van saliendo los resultados, ¿no? Por ejemplo, 360 grados es igual a 2 pi radianes. dos 2 radianes. pi radianes, Bien radial. ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? 360 grados es igual a 2 pi radianes. 180, ¿cuánto será entonces? Ya para como un entreboca ahí. 180, ¿cuántos radianes equivale? Un, Un bueno, radial. pi radian. Un pi- pi radian, exacto. Un Si pi radial. 360 vale 2 pi, entonces 180 es Un bien radial. pi radianes. Muy bien, pi radianes. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Aquí en esta tabla tenemos nosotros las equivalencias, ¿sí? De cada uno de los ángulos en cada cuadrante. Por ejemplo, en el primer cuadrante está de 0 a 90 grados, es decir, de 0 a pi medios. 90 grados equivale entonces, vale que usted vaya anotando por allí o vaya subrayando o vaya teniendo en cuenta, ¿sí? 90 grados equivale a pi medios de radianes. Pi medios. Si 90 grados equivale a pi medios, entonces alfa que va a ser igual, perdón. Entonces pi medio equivalen a 90 grados y pi equivalen a 180 grados. Esta es la base de todas las transformaciones. Un pi es igual a 180 grados. Ahí sí, guárdelo, por favor. ¿Sí? Desde pi hasta 3 pi medios equivalen a 180 hasta 270 grados. Y de 3 pi medio a 2 pi va de 270 a 360 grados. ¿Sí? Entonces al final de la tabla vemos las diferentes equivalencias, ¿no? 0 radianes, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi.
En grados sexagesimales, 0 grados, 90, 180, 270 y 360 grados. ¿Sí? Aquí está entonces la manera de expresar las inecuaciones, ¿sí? en los, en los grados. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? Esta tablita que aparece aquí simplemente son los valores en cada cuadrante. Por ejemplo, en el primero, para la X positiva y para las Y positivas. En el segundo, perdón, en el tercero, para las X negativas y las Y negativas. ¿Sí? Para el segundo, X negativa y Y positiva. Y para el cuarto, X positiva y Y negativa. Es como un medio trabalengua aquí, ¿no? Usted tiene que seguir los pasos nada más. Se los vuelvo a explicar para que lo entiendan. X positivo y Y positivo, primer cuadrante. ¿Sí? Primer cuadrante. X negativo y Y positivo, segundo cuadrante. Tercer cuadrante es todo negativo y todo positivo. Y el cuarto cuadrante para las X positivo y para las Y negativo. En el cuarto cuadrante. Para las Y negativos y para las X positivos respectivamente. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, no olvidar. Aquí está lo básico que yo les decía. Pi es igual a 180 grados. ¿Sí? Aquí está una equivalencia más para que usted tome en cuenta, ¿no? 180 grados equivale a pi radianes, 90 grados equivale a pi medio radianes, 60 grados equivale a pi tercio radianes, 45 grados equivale a pi cuarto y 30 grados equivale a pi sexto en radianes. Es lo que usted tiene que básicamente escribir y ahí tener en cuenta, ¿no? A la hora de una lección o de esfuerzo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es importante que usted tenga en cuenta, ¿no? 180 es igual a pi radianes, 90 pi medio, 60 es pi tercio. Profe, eso también nos puede salir también en evaluación. Por supuesto que sí, pero más que todo les va a salir conversiones. Y vamos a tener que utilizar, por ejemplo, este gráfico que está aquí, que se llama el gráfico de coordenadas polares. Aquí está resumido básicamente la mayoría de los ángulos notables. ¿A qué me refiero con ángulos notables? En el primer cuadrante, nótese que tenemos ángulos de 30 grados, de 45, de 60 y de 90. ¿De acuerdo? 30 Sí. grados equivale a pi sexto, 45 a pi cuarto, 60 a pi tercio, 90 a pi medio, 0 grados, 0 radianes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llaman ángulos notables? Porque básicamente estos ángulos iniciales son los que se repiten en el segundo cuadrante, pero con sus respectivos signos. ¿Sí? Ya vamos a ver en la realización o cálculo de las componentes o de las funciones trigonométricas y se van a dar cuenta que utilizamos estos ángulos para calcular, sea en X positivo o en X negativo. Es una réplica más o menos, y por eso que están del color, no sé si ustedes verán las rayitas de color verde, de color rojo y de color azul. ¿Sí? La de color azul, ¿qué significa? Solamente para orientarlos, 30 grados o pi sexto equivale a 150 grados, o pi o 5 pi sobre 6, 5 pi 6. El ángulo notable de 60, por ejemplo, se proyecta en todos los cuadrantes con ángulo de 2 pi tercios. Y también se relaciona con el otro cuadrante que es 300 grados, ¿no? ¿Qué color me falta? El verde, ya dijimos el verde, el rojo también ya dijimos. El azul, 30 grados. Se relaciona con 150, con 210, con 330. 45 con 135, con 225 y con 315. Y así, todos estos ángulos del primer cuadrante se replican, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si nosotros vamos a calcular una componente en X, por ejemplo, y estamos en el segundo cuadrante, debemos de tomar en cuenta el ángulo, si está en positivo o si está en negativo, para de esa manera calcular el ángulo que nos pide.
¿A qué me refiero con en el ángulo que nos pide? Voy a hacer una pequeña explicación. Supongamos, supongamos, que usted está en el... Listo, como estábamos diciendo, aquí van los positivos con los positivos. Aquí van los negativos con los positivos. En el tercer cuadrante van ambos, tanto para las X negativas como para las Y negativas. Listo, entonces, y en el cuarto cuadrante es positivo para las X, perdón, positivo para las X y negativo para las Y. Estamos hablando ya de cuidado. ¿Sí? Primer cuadrante positivo, positivo, segundo cuadrante negativo, positivo, tercer cuadrante negativo, negativo y cuarto cuadrante positivo y negativo. ¿Sí? Eso debe tener muy en cuenta al momento de realizar una operación matemática. Por ejemplo, dice, aquí hay grados hexagesimales, hay que transformarlos a radianes. 15 grados, 390, 75 negativo y 150 negativo. Hay que transformarlos a radianes. Entonces partimos del conocimiento básico de que un radián es igual a 180 grados. 2 radianes es igual a 270. Entonces, vamos a utilizar estos ángulos para calcularlos y transformarlos a radianes. ¿Cuál es el primer paso? Esta es la primera vuelta que tenemos que hacer, ¿sí? Tomar conciencia de que un radián equivale a 180 grados. Entonces, cuando queramos calcular 15 grados, lo vamos a multiplicar por pi radianes y lo vamos a dividir por 180 grados. Básicamente, pi radianes no va a cambiar. No es que vamos a ponerle el valor de pi 3.1416. No, vamos a ponerle el número en sí, lo que se representa, lo que significa pi radianes, que sabemos nosotros que son números decimales. Pero la respuesta la calculamos dividiendo los ángulos entre sí, los grados entre sí. 15 dividido para 180, ¿sí? Y ahí sí, me tiene que salir la respuesta en radianes. 390 multiplicado por pi radianes sobre 180, ¿sí? Mm, Menos 75 de la misma manera y menos 150 de la misma manera también, ¿no? Esa es la medida de conversión. Recuerden que multiplicamos el ángulo en grados por arriba en el numerador pi radianes y abajo en el denominador 180 grados. Para calcular de radianes a grados sexagesimales, ¿sí? Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a multiplicar por 180 y vamos a dividir por pi radianes. Ahí se nos va el pi radianes y nos queda 5 por el valor requerido dividido para 12, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí multiplicamos, repito, por 180 y dividimos para pi radianes. 5 pi sobre 12 radianes por 180 sobre pi radianes igual a 75 grados, ¿sí? Asimismo, 7 pi doceavo lo multiplicamos por 180 y lo dividimos para pi radianes y ya nos queda un valor de 105 grados. De la misma manera con 3 pi radianes y con menos 13 pi cuarto, ¿sí? Aquí de ley nos va a tener que salir un ángulo en negativo porque está el ejercicio expresado en valores negativos, ¿no? Entonces,
Hay que tener en cuenta aquello, ¿no? Tener muy en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a la conversión de tanto de pi radianes a grados sexagesimales o viceversa, de grados sexagesimales a radianes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Vamos, vamos a realizar conversiones de ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar de grados sexagesimales a radianes. Y vamos a calcular, por ejemplo, vamos a construir 80, perdón, 80 grados. 80 grados. Vamos a transformar en 375 grados. Vamos a transformar en 240 grados. Y vamos a transformar en 150 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la base? Si tengo 80, entonces voy a colocar 80 grados por, aquí le voy a poner el asterisco, por pi radianes, pi radianes, pi radianes, se hace la abreviatura en eso, y vamos a dividir esto para 180, ¿sí? Vamos a dividir eso para 180, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros eliminamos o simplificamos, ¿sí? Ya le voy a dar la potestad, el grado con grado, y me va a quedar en pi radianes y hacemos la división. Ahora, la división, como ustedes tienen calculadora, lo pueden dejar en fracción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted va a dividir 80 dividido para 180. ¿Y en fracción cuánto le queda? 4 novenos. ¿4 novenos de qué cosa? De pi radianes. De pi radianes. ¿Listo? Muy bien. A ver, Jimmy Yagual, a ver, haga el intento con el siguiente entonces. Ya nosotros hemos revisado de acá entonces. Hay una relación aquí, ¿no? Por si acaso. Ok. Colocamos los 375 que me pide el ejercicio grados, los voy a multiplicar, en este caso, como me está pidiendo de grados a radianes, en el numerador. Acuérdense, en el numerador va a ir la palabra pi radianes, ¿sí? Y abajo en el denominador va a ir 180, porque la idea es eliminar los grados sexagesimales y aquí me da la oportunidad de eliminar los grados sexagesimales y solamente me quedan las cantidades numéricas. Ahora, no voy a estar multiplicando con la calculadora, aunque sí se puede, 375 por pi radianes, pero no lo voy a multiplicar. Simplemente la respuesta la voy a dejar expresado en fracción, ¿sí? Y voy a dividir 375 dividido para 180 y eso es igual a 25 sobre 12 o 25 doceavos. 12. Pi radianes, no se olvide nunca de colocar pi radianes. Esto es importante, porque si no, no hay conversión. ¿De acuerdo? Ahora, ya no queremos de grados sexagesimales a radianes, sino todo lo contrario. De radianes a grados sexagesimales. Seguimos con el principio aquí pues menciona que, bueno, principalmente para Entonces, entender un poco el diferente, en este caso tenemos que saber convertir entonces 7 octavos. 7 octavos. Pi radianes. en este caso la persona natural que digamos Más, vamos a nosotros, hacer con 7 persona octavos. jurídica, Más empresa, o en 2. este caso hablando de ente, creado por la persona natural.
por medio de la ley, 5 tercios, bueno, en la un contabilidad sexto, menciona que hay un ente que vendría siendo en este caso un cuarto. una empresa. Entonces, Entonces, lo todo que esto está son radianes y radianes. ¿por qué? Porque pues los aportes que él da ya no le pertenecen a la empresa, porque va para la empresa. Un ejemplo de lo que está diciendo el ente, Excelente la charla empresarial. cuando pues, una persona maneja estados financieros de diversidad. Excelente esa charla pues, administrativa. Ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nos pide de pi radianes a grados sexagesimales, entonces vamos a colocar lo mismo. 7 octavos, pi radianes, y los vamos a multiplicar por una fracción. En esa fracción que vamos a colocar. Abajo vamos a colocar pi radianes. ¿A cuánto equivale pi radianes? Pi radianes equivale a 180 grados. Eso debe conocerlo ya al revés y al derecho, dice por allí. Simplificamos. Simplificamos, básicamente vamos a simplificar los pi radianes con los pi radianes y ya me queda libre para colocar la respuesta. Voy a multiplicar 180 por 7 dividido para 8. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale el resultado? 300, ¿Cuánto es? Esa información es bueno, la información que proporciona. 315 medios, ¿no? De grado. Sí. 2 pi radianes lo mismo. 2 pi radianes lo voy a multiplicar. Está fácil. 2 pi radianes lo voy a multiplicar por 180 grados equivalen a pi radianes. Simplificamos pi radianes con pi radianes. Y multiplicamos 2 por 180 y nos va a dar la vuelta completa de 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo hagan con 5 tercios pi radianes, un cuarto de pi radianes. Trabajemos también con 7 tercios de pi radianes. Y por último, trabajemos con 4 quintos. Listo. Trabajemos allí, por favor, 5 minutitos para pasar al siguiente tema. El siguiente tema, entonces, que nosotros debemos de observar es las funciones trigonométricas, que nacen básicamente de los ángulos que están en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces nosotros conocemos 6 funciones trigonométricas: la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante, ¿sí? Que básicamente son las funciones trigonométricas que se estudian en este proceso de trigonometría, ¿sí? Y cada una tiene su significado y cada una tiene su secuencia, cada una tiene su forma de abarcar en cuanto a encontrar una solución óptima. Por lo general siempre se explican las funciones trigonométricas desde un triángulo rectángulo, ¿sí? Desde un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares los lados y tiene una hipotenusa, una diagonal principal a la que se le puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras.
Entonces nosotros aquí utilizar la función seno con su respectivo concepto. Si nosotros observamos este gráfico donde está la circunferencia y dentro de la circunferencia hay un triángulo, ¿sí? A esta circunferencia se le llama circunferencia unitaria. ¿Por qué se le llama unitaria? Porque el radio equivale a 1. Entonces por eso se le llama circunferencia unitaria. Y vemos aquí que está el punto A, B, es decir, A para las X y B para las Y. Quiere decir que A vale todo este espacio en el eje de las X. Se lo voy a poner con otro color. ¿Sí? A vale todo este espacio. Y B vale todo este espacio que está acá. Entonces, ese es un triángulo unitario también porque el radio vale 1. Y si nos hemos dado cuenta, en este triángulo la hipotenusa vale 1, la diagonal principal. O el radio, como querramos llamarle en este momento, vale 1. El ángulo vale X y siempre se dice, y aquí si quiero también voy a poner una diapositiva nueva para aclarar algo muy importante que usted debe tener en cuenta. Voy a dibujar un triángulo. Ahora me salga recto. Bueno, voy a insertar mejor un triángulo que me sale más rápido. Vamos a ver si que hay un triángulo rectángulo. Aquí hay un triángulo rectángulo. Aquí está un triángulo rectángulo. ¿Sí? En este triángulo rectángulo, perdón, vamos a dibujar y aquí le vamos a colocar el ángulo X. Acá le vamos a calcular, perdón, aquí le vamos a colocar el ángulo Y. ¿Sí? Y por supuesto que este es el ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto. Entonces, como estábamos viendo ahí en la gráfica, en el círculo unitario, la hipotenusa vale 1, todo lo que está aquí vale A y todo lo que está acá vale B. Ahora, con respecto al ángulo X, observe bien, yo puedo calcular el seno de X, el coseno de X, la tangente de X. Estamos viendo conceptos básicos, ¿no? De las funciones trigonométricas por si acaso, por eso no utilizamos muchos valores, sino las alternativas básicas conceptuales. Entonces, el seno es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora, aquí usted tiene que aprender o recordar cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente. Si usted separa aquí en este ángulo X, el lado opuesto va a ser B y el lado adyacente va a ser A. Repito, si usted separa aquí en X usted observa que el ángulo que está al frente es el ángulo, perdón, el lado que está al frente es el lado opuesto y el lado que está adyacente, que forma con la horizontal, es el cateto adyacente. Entonces, el seno de X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 1 es la hipotenusa, entonces aquí voy a colocar B sobre 1. ¿Sí? Coseno de X es el lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, A sobre 1. Y tangente es la unión entre B cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si le diéramos valores, entonces ya me saldría aquí un valor específico para cada lado. ¿Sí? Ahora, las funciones trigonométricas dijimos hace un momento que son 6, seno, coseno, tangente y cotangente. Perdón, seno, coseno y tangente. Pero existe también la cotangente, la secante y la cosecante. Pero antes de pasar a eso, entonces repito de nuevo, si vamos armando otra diapositiva.
Ok. Si tengo, por ejemplo, aquí está el plano polar. Y tengo por acá, por ejemplo, 80 grados. ¿Cuál es el ángulo total que debo de encontrar desde el punto cero hasta aquí? Fácil. Como aquí tengo 80 grados, se supone que acá tiene 10 porque el cuadrante tiene 90. Tiene 10. 90 más 90 porque aquí estamos hablando de 180 grados. La vuelta, semi-vuelta hasta aquí, 180 grados. Y los 10 que más me faltaban, 190. ¿Sí? Entonces voy a trabajar o bien con 80 grados o bien con el ángulo de 190 grados. Y si usted saca el seno y el coseno, la tangente y la cotangente, le van a salir los mismos valores, sea con el 80 o sea con el 190. Debe tomar en cuenta que si trabaja con el 80, ya el seno de 80 no sería para el valor de la Y, sino de la X. Ahora, puede trabajar con 10 grados, como puede trabajar con 190 grados. Ahí sí son ángulos compactibles. 10 grados es lo que me sobra de aquí, de esta parte, ¿sí? 10 grados. Porque acá tiene un ángulo de 80, entonces aquí me sobran 10 grados. Entonces sumamos 90 más 90, 180 y 180 más 10, 190 grados. Entonces podemos trabajar con las funciones seno de 10 grados y va a salir exactamente igual la función seno de 190 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay un ejemplo. Sea X un número real y P el punto en el plano de raíz de 3 sobre 2, menos un medio. Un punto sobre la circunferencia de radio unitario determine los valores de las 6 funciones trigonométricas evaluadas en X. Y aquí me está dando una pauta, nos dice, si ubicamos el punto P en el plano cartesiano, podremos notar que se encuentra en el cuarto cuadrante tal como se muestra en la figura. ¿Por qué dice que está en el cuarto cuadrante? Como les explicaba hace un momento. Aquí está el punto. Y aquí me dice que el punto raíz de 3 sobre 2 pertenece al eje de las X y menos un medio pertenece al eje de las Y. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, si localizamos desde el seno, entonces tenemos que hacer nosotros o dibujar en este triángulo, básicamente dibujarlo, poner que la diagonal es 1, o sea, la hipotenusa es 1, P, raíz de 3 sobre 2 pertenece a la X, es decir, raíz de 3 sobre 2 va a estar aquí, y menos un medio en el eje de las Y, es decir, este pedacito de aquí, menos menos un medio. Aquí están las funciones trigonométricas para que usted las observe, las vea bien y me pregunte si tiene alguna consulta con respecto al tema. Vuelvo a repetir, esto es básicamente conocimiento tangible que usted va a utilizar más adelante cuando ya hablemos de las identidades trigonométricas, por ejemplo, ya la próxima clase. Cuando ya hablemos de ecuaciones trigonométricas o podamos resolver algún problema de trigonometría relacionado a los ángulos y sus grados y sus respectivas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el seno de X es igual a un medio. El seno de X quiere decir que el seno de X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Menos un medio. Entonces, menos un medio sobre 1 le va a dar menos un medio. Coseno, raíz de 3 sobre 2.
Aquí hay otro ejercicio. Observe. Si nosotros dividimos el triángulo en dos partes iguales, vamos a encontrar los ángulos pi sexto y pi tercio. Pi sexto significa en grados sexagesimales, estamos hablando de 30 grados, y pi tercio estamos hablando de 60 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y con este triángulo de aquí, nosotros podemos calcular las funciones trigonométricas o las identidades trigonométricas. ¿Sí? No necesita nada más. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo pi sexto o 30 grados. Y acá tenemos el ángulo de 60 grados. Ya, próximamente utilizaremos el ángulo de 90 acá. Entonces, ¿cuánto vale el lado opuesto de pi sexto? El lado opuesto de pi sexto hay que calcularla. ¿Cuánto vale el lado adyacente de pi tercio, por ejemplo? O el lado opuesto de pi sexto o adyacente de pi tercio vale 1/2, porque el total de la base del triángulo vale 1, pero como estamos usando la mitad, vale 1/2. ¿Sí? Aquí entonces hay un ejercicio para calcular las funciones trigonométricas. Aquí le van a salir dos funciones trigonométricas: seno de 30 grados y coseno de 30 grados sucesivamente, seno de 60 grados, coseno de 60 grados, y usted vaya haciendo la comparación. A ver, si el seno de tal ángulo se parece al coseno de tal ángulo, quiere decir que ahí hay una identidad trigonométrica, ¿no? ¿Sí? Ya vamos conociendo aquello para que no estemos tan ciegos en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Las coordenadas del punto P sub 1 son raíz de 3 sobre 2 y 1/2, cuya ordenada puede ser obtenida en base a las condiciones del triángulo, y la abscisa puede ser obtenida aplicando el teorema de Pitágoras en base a las definiciones previas que se tienen. Teorema de Pitágoras, si no se acuerdan, el teorema de Pitágoras dice que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Última vez que se muestra esta relación entre los grados sexagesimales y los ángulos medidos en radianes. El seno de pi sexto es igual a 1/2. El coseno de pi sexto es igual a la raíz de 3 sobre 2. Estamos resolviendo ya este ejercicio que está aquí por si acaso. ¿Sí? La tangente raíz de 3 sobre 3, la cotangente raíz de 3, la secante 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí está la función trigonométrica de pi sobre 4. ¿Por qué le estoy enseñando esta? Vuelvo a repetir. Pi sexto equivale a 30 grados. 180 dividido para 6, 30 grados. Pi tercio equivale a 60 grados. ¿Sí? Y para que relacione las identidades trigonométricas, por ejemplo, le voy a poner con color amarillo. El seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. El coseno de 30 grados es igual al seno de 30 grados, de 60 grados. La tangente de 30 grados es igual a la cotangente de 60 grados. Cotangente de 30 grados va a ser igual a la tangente de ese mismo ángulo. 2 raíz de 3 sobre 3 es igual a cosecante de 60. Y por último, la cosecante de 30 grados va a ser igual a la secante de 30 grados. Perdón. Sí, va a ser igual a la secante de 60 grados. ¿Sí?
Entonces ahí nosotros estamos viendo la relación entre los ángulos de 30 y de 60 grados. Ahora, todo no es 30 y 60, hay pi cuarto, que equivale a 45 grados. Pi cuarto equivale a 45 grados, si no se ha aprendido todavía. Aquí tenemos que calcular, en cambio, el lado opuesto. Ok, ahí están las diferentes identidades trigonométricas de los ángulos notables. Ya vamos a ver una diapositiva básica. Ahora, esta diapositiva, la que estoy mostrando ahora, la vamos a utilizar más adelante para ejercicios. Así que ya mismo que les paso la diapositiva en la asignación de la actividad para que suban sus ejercicios, para la nota de la actividad en contacto con el docente. Entonces tenga en cuenta esto, ¿no? La descargue, la copie y la pegue en otro lado porque la vamos a tener en cuenta más adelante para resolver ejercicios de trigonometría. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir aquí? Los parámetros y los límites hasta dónde avanza una función trigonométrica, sea en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Por ejemplo, ¿qué me dice en el primero? Que hay muchos valores de x que son menores que 90 grados y mayores que 0 grados. ¿Sí? Quiere decir que está en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante dice todos los valores de x son menores que 180 y mayores que 90. ¿Sí? La regla de los signos, ten en cuenta aquello también, es muy importante. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, ya ejercicio resuelto. Yo en la prueba de diagnóstico les hice una pregunta de cómo usted aplicaría o cómo usted encontraría las funciones trigonométricas de 0, 30, 60 y 90 grados. Sí. Sin usar calculadora. Solo para tomar en cuenta, entonces. Vamos haciendo un cuadro aquí para que nos vaya bien. ¿Dónde vas acá? Dale. Ok, vamos a calcular sin usar la calculadora, valga la redundancia, las funciones trigonométricas de 0, de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados y de 90 grados. A las 6.